tardes. Damos comienzo a este webinar. Le doy la palabra al doctor Adrián Aymar. Buenas tardes a todos. Gracias, Agustina. Bienvenido todos. La verdad es que para nosotros desde ALAC es una satisfacción grande comenzar con este primer webinar del año organizado por el Consejo de Fundación con esta repercusión. Tuvimos muchos inscriptos y esperamos que todos puedan disfrutar de esto. ALAC se basa, ustedes saben, en dos pilares: la calidad y las capacitaciones, que nos permiten seguir manejándonos con los parámetros de calidad adecuados. Para eso hay mucho esfuerzo detrás, hay mucho trabajo, eh, por lo que quiero valorar en este momento todo el trabajo del Consejo de Fundación y agradecer especialmente a los disertantes que no solo entregan conocimientos, sino también su tiempo. Así que, Agustina, yo te voy a dar la palabra para que iniciemos con estos y le vuelvo a agradecer a todos los participantes, a todos los miembros de ALAC que nos apoyan en cada momento, a los que no son de ALAC para que nos conozcan y sepan de nuestros conocimientos y de nuestros valores y de lo que podemos transmitir, y de nuevo a los disertantes por su esfuerzo, por su trabajo, por su conocimiento y sobre todo por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Adrián, perdón, no lo presenté. Adrián es el presidente de ALAC. Mi nombre es Agustina Farestaie, yo soy la actual presidente de Fundación ALAC. Fundación ALAC somos un grupo de profesionales bioquímicos de los distintos laboratorios de socios y nos encargamos de todo lo que es la planificación y la coordinación de actividades de capacitación. Tanto en las modalidades como la de hoy, que es un webinar, como también de la revista Informe ALAC, que es una revista que tiene 13 ediciones anuales. En el día de hoy vamos a dar por empezado el primer webinar del año acerca de dengue con tres disertantes de calidad, de excelente calidad. La verdad que estamos muy contentos de poder arrancar con este tema, que es un tema que está muy candente, que nos preocupa a todos y que tenemos que estar preparados para lo que se viene. Vamos a arrancar con el primer disertante, es el doctor Adrián Díaz. Él es biólogo y doctor en ciencias biológicas. Se desempeña como responsable del laboratorio de arbovirus del Instituto de Virología Vanela en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador independiente del CONICET. Adrián, un placer para nosotros escucharte. Dejo de compartir la pantalla, si Bueno, puedes compartir tus diapositivas. ok, muchas gracias, Agustina. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, mi charla va a estar enfocada en dar una caracterización general de las particularidades de la epidemia que estamos experimentando en Argentina y tratar de explicar o ver cuáles son algunas hipótesis o causas por las cuales estamos sufriendo literalmente esta epidemia. Bueno, el dengue es un arbovirus. El virus dengue es un arbovirus, quiere decir que es un virus transmitido por artrópodos hematófagos, ¿sí? Y la gran mayoría, todos los arbovirus tienen un origen en un ciclo selvático, ¿sí? Como podemos ver acá, en ese ciclo selvático se encuentra mantenido entre una red de transmisión entre hospedadores vertebrados, que pueden ser, en el caso del dengue, son diferentes especies de primates no humanos y diferentes especies de mosquitos, entre ellos algunas especies de mosquitos del género Aedes. En la actualidad, los ciclos selváticos para dengue solamente se encuentran en Asia y en algunas regiones de África. Este tipo de arbovirus, como el dengue, el chikungunya y el Zika, han tenido la capacidad de adaptarse a un nuevo ambiente, como el ambiente urbano, en donde es amplificado en un ciclo de transmisión por los humanos, como el hospedador amplificador, y el mosquito Aedes aegypti y el mosquito Aedes albopictus, como sus principales vectores urbanos. Para que tengamos una dimensión del problema del dengue, eh, podemos ver que el dengue es una enfermedad a nivel global y literalmente y es global porque
El mosquito vector, el Aedes aegypti, se encuentra prácticamente en todos los continentes y principalmente es un problema de regiones tropicales, subtropicales y templadas. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se registran alrededor de 390 millones de infecciones por año y hay una estimación de que 3.900 millones de personas están en riesgo de ser infectadas en algún momento y que habitan 128 países. El gran problema de esto es que solamente un 25% de las infecciones de las personas que se infectan manifiestan algún síntoma, ¿sí? Y eso lo convierte en un problema a la hora de poder evitar la propagación de la infección a través de la vía vectorial. El dengue es una problemática que viene en aumento desde hace ya aproximadamente 30 años. Para que tengamos una idea, fíjense en estos números. En un lapso de 24 años, el número de casos se incrementó 10 veces, pasando de unos 500.000 casos en el 2000 a la actualidad, en el 2019, de tener 5,2 millones de casos. Y el problema no solamente en el número de casos, sino es cómo esta enfermedad se va distribuyendo por distintos países. En la actualidad son más de 100 los países que detectan o que declaran la actividad endémica de este virus. Quiere decir que este virus está establecido en esos países y con riesgo de que se convierta en regiones hiperendémicas para este virus. Las regiones de Asia y de las Américas son las regiones más problemáticas porque en estas dos regiones se concentran más del 70% de los casos a nivel global. Y para que se den una idea de la complejidad y de la problemática que estamos teniendo con esta enfermedad, es que regiones como Europa, básicamente por Francia y Croacia, ¿sí? Ya han reportado actividad autóctona de este virus. No significa que sean endémicas, pero sí que ya tienen las condiciones ecológicas y ambientales para sostener la transmisión autóctona de este virus. Como podemos ver acá, eh, en esta evolución histórica en las Américas, vemos que desde 1980 a la actualidad los casos de dengue solamente han ido en aumento, ¿sí? Y no solamente es que se observa un incremento en el número de casos, sino... Ay, ¿por qué no me deja pasarlo? Ahí está. Sino que además, como podemos ver en esta figura, también han ido aumentando el número de serotipos que circulan en una misma región, incrementando las chances de hiperendemicidad de este virus. Ahora bien, vamos a Argentina. Argentina tenía dengue hace muchos años y dejó de tenerlo en la década del 60 cuando se certifica la extinción, digamos, de Aedes aegypti en el territorio. Luego, en la década del 90, a fines de la década del 90, en Salta se comienzan a detectar los primeros casos y a partir de ahí las epidemias por dengue fueron cada vez incrementando en el número de casos, pero también en la frecuencia de aparición. Esto es para ver la evolución en los últimos 4 años solamente de las epidemias de dengue en Argentina. Fíjense cómo ha ido literalmente en una curva logarítmica exponencial el número de casos. Llegando en la actualidad, en la semana 14, semana epidemiológica 14 de este año, teniendo registrado alrededor de 270.000 casos denunciados al Sistema Nacional. Ahora bien, y ahora viendo esto, lo que vemos acá es una dinámica temporal por semana epidemiológica comparando la forma temporal que tuvo la epidemia en los distintos años anteriores y en la actualidad. Fíjense para resaltar dos características. Primero, el incremento exponencial en el número de casos. Y por otro, la aparición y de hecho la notificación casi sostenida en el número de casos autóctonos en el territorio argentino.
Y ahora vamos a ver las causas. Y esto, porque esto era justamente esta es una de las grandes de, nuestras peores sospechas con respecto al dengue, que el dengue se convierta en endémico en Argentina, porque hasta hace un par de años el dengue no era endémico y necesitaba de la reintroducción anual al territorio. Fíjense, esta es la distribución espacial, perdón, la distribución temporal por regiones en el país por semana epidemiológica. Fíjense en la región del NEA cómo la notificación de casos de dengue nunca se cortó ni siquiera en el invierno, lo que está indicando que la transmisión vectorial de este virus siguió activa durante todo el año y nunca hubo un corte. Un corte que sí, el corte en invierno, que sí se notó en regiones como en el NOA y en el centro y en Cuyo. Estos casos que vemos acá en la región sur son principalmente, la gran mayoría de ellos, casos exóticos, no autóctonos. Aquí en este mapa podemos ver cómo han ido evolucionando el calentamiento global en Argentina. El calentamiento global lo que genera a nivel climático es un aumento en la frecuencia de las anomalías meteorológicas o climáticas, ¿sí? Y esto puede ser a nivel de precipitaciones, a nivel de temperaturas máximas, mínimas y promedios, ¿sí? Fíjense acá, en este grafiquito, cómo desde la década del 70 a la actualidad, hasta el año 2020, cómo han ido aumentando, acá lo vemos en rojo, la magnitud, ¿sí?, de las anomalías climáticas, tanto en la temperatura media, en la temperatura mínima y en las temperaturas máximas. Y cómo eso se correlaciona con el incremento de casos de dengue. En estos mapitas podemos ver, en los mapas de la izquierda, vemos la distribución de esas anomalías de temperatura y de precipitación en las distintas regiones del país. Y a la derecha, el solapamiento de esas anomalías con los casos autóctonos o con las regiones con mayor incidencia de casos de dengue. Fíjense que las anomalías de temperatura estuvieron asociadas con las regiones de mayor incidencia para el virus dengue, no tanto para la precipitación que no representó una asociación significativa. Bien, entonces, teniendo en cuenta estas anomalías de temperatura, o incremento en las temperaturas mínimas, promedio y máximas que hemos tenido experimentando durante los últimos 10 años. ¿Cuál es el efecto que tiene esta temperatura en la transmisión del dengue? Por un lado, tenemos un efecto en la distribución espacial del dengue. A medida que, luego de la reintroducción del dengue en 1987, perdón, de la Aedes aegypti en 1987 en Misiones y en Formosa, el mosquito comenzó a invadir regiones donde antes no había estado. Fíjense todo lo que son las provincias de Cuyo. En la actualidad, San Juan ya se encuentra con colonias establecidas de Aedes aegypti. San Luis, Mendoza, La Pampa y Neuquén, y en la actualidad incluso ha llegado a establecerse en localidades del norte de la provincia de Río Negro, poniendo en riesgo el establecimiento de ciclos autóctonos de este virus. En un trabajo que realizamos en La Pampa, en lo que era el límite sur de este mosquito, podemos ver cómo en este trabajo pudimos notificar el establecimiento del vector Aedes aegypti en 10 localidades nuevas, ¿sí?, llegando a localidades como Santa Isabel, que es casi, si uno conoce lo que es esas localidades, es un clima casi desértico, un clima de monte. Y cuando asociamos las variables, vemos que hay una asociación entre la temperatura y las precipitaciones, poseen una asociación significativa con la distribución o con la aparición, la detección de este mosquito de Stor. Y en este grafiquito de acá vemos que diferentes combinaciones de precipitaciones y de temperaturas nos brindan una mayor probabilidad de detección de este mosquito. Después lo que quisimos estudiar también era cómo decir, bueno, cómo se está adaptando este mosquito al cambio climático y en su límite de distribución sur para el país.
Ustedes saben que la Aedes aegypti, como cualquier mosquito, tiene un estadio de huevos, larvas y pupas, y luego el estadio adulto, ¿sí? Bueno, nosotros lo que hicimos fue conocer si los huevos eran un estado de resistencia al frío para este mosquito. Entonces, colocamos huevos provenientes de poblaciones de Aedes aegypti de la provincia de Buenos Aires y colocamos en 3 sitios en la ciudad de Santa Rosa y en 3 sitios de la localidad de General H. En este gráfico podemos ver, los dejamos a esos huevos a la intemperie para que experimentaran todo el invierno pampeano y comenzada la primavera fuimos a colectar los huevos y comenzamos a medir huevo por huevo si eran viables o no y si eran capaces de generar nuevos individuos, tanto de larva como de adultos. Bueno, en este gráfico, como podemos ver, en el promedio de todos los sitios, alrededor del 85% de los huevos seguían siendo viables y capaces de generar una larva a pesar de las condiciones invernales de la Pampa. Imagínense los porcentajes que podemos tener en la provincia de Córdoba, donde las condiciones climáticas en invierno son un poquito más favorables. Ahora bien, la temperatura también determina diferentes hábitos comportamentales del mosquito. Por un lado, la longevidad, por otro lado, a mayor temperatura acelera el ritmo metabólico del mosquito. Pero como todo ser vivo, tiene un rango de temperatura óptima, tanto el virus como el vector. Para el dengue, el rango de temperatura óptima es entre 20 a 26 grados. Sin embargo, para el mosquito vector, ese rango de temperatura es entre 16 a 20 grados. Pero tenemos algo en contra acá, es que las poblaciones argentinas ya han ido adaptándose a condiciones templadas. Tengamos en cuenta que el mosquito Aedes aegypti es un mosquito de hábitos tropicales, proveniente de África. Bueno, y vemos que unos pequeños aumentos de la temperatura, por lo tanto de la longevidad, pueden hacer que aumente 5 veces la tasa de supervivencia del, eh, del mosquito y la capacidad de aumentar la transmisión del virus. Y como vemos acá, reducir a la mitad la duración del intervalo de las picaduras, ¿sí? Con un aumento de 10 grados, eso genera un aumento de 2,4 veces la cantidad de eventos de transmisión vectorial que puede generar el mosquito. Y además, por otro lado, el virus cuando ingresa al mosquito tiene un periodo de incubación. De la misma manera que lo tiene en el humano, lo tiene en el mosquito. Y ese periodo de incubación, conocido como periodo de incubación extrínseco, es el tiempo que le lleva al, al, al vector, perdón, al virus, infectar el intestino y infectar todo el cuerpo y luego infectar las glándulas salivales para poder salir del mosquito con la nueva comida sanguínea del vector. Bueno, ese periodo es, está indirectamente influenciado por la temperatura. Quiere decir que a mayor temperatura vamos a tener un periodo de incubación extrínseco. Por lo tanto, un ejemplo, si antes, en un mes, a una temperatura promedio, teníamos 4 ciclos de transmisión, porque el periodo de incubación extrínseco duraba 7 días. Con el incremento de la temperatura, ese periodo de incubación puede durar 5 días. Por lo tanto, en un mes podemos tener hasta 6 ciclos de transmisión, ¿sí? Ese es el efecto que puede tener la temperatura y por lo tanto tener una explosión en el número de casos simplemente por aceleración del proceso de transmisión vectorial. Y otro de los problemas que estamos viviendo es, por un lado, la urbanización descontrolada y no planificada, que hace que muchas personas todavía en grandes centros urbanos vivan en lugares sin abastecimiento de agua potable, por lo tanto están obligadas a acumular agua y esos reservorios de agua se convierten en sitios de criadero de Aedes aegypti, sino que también por el otro lado estamos viviendo en el antropoceno que se caracteriza principalmente por
la producción masiva de contenedores plásticos. Y estos contenedores plásticos desechables se convierten potencialmente en un sitio de criadero de Aedes aegypti. Y para que tengamos una idea, en América Latina, un tercio de los basurales son a cielo abierto. Imagínense el volumen de criaderos, de potenciales criaderos para el para el mosquito Aedes aegypti. Y una pregunta que siempre nos hacen es, ¿los terrenos baldíos son un problema para el dengue? Para el dengue, sí, para la Aedes aegypti. Y uno le diría que no, porque no cría en el pasto, no cría en la tierra. Ahora, cuando me mandan una foto de un terreno baldío, fíjense lo que es ese terreno baldío, ¿sí? Entonces, no es por el terreno baldío, sino qué es lo que depositamos en ese terreno baldío o para qué lo usamos a ese terreno baldío. Y para ir finalizando, es que siempre a un virus, a un vector o a un hospedador hay que ponerlo en el contexto, en un contexto que tiene que ver con una dimensión social, cultural y política, además de la dimensión o situación médica y biológica. Por eso siempre se dice que al dengue, como otras enfermedades de transmisión vectorial, hay que enfocarlas desde una estrategia integral de gestión en donde sean consideradas las distintas dimensiones, ¿sí?, que atraviesan al ser humano. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es muy interesante su presentación. Antes de continuar, quería avisarles que al finalizar las tres disertaciones de 20 minutos, va a haber otros 20 minutos dedicados a preguntas y respuestas. De todos modos, si alguien quisiera empezar a poner alguna pregunta en el chat, bienvenida sea. Y por otro lado, avisarles que está en el chat un link a un formulario para que se registren para recibir su certificado de asistencia. Ahora sí, le doy la palabra a la siguiente disertante, es la doctora Maribel Martínez Guasaf. Ella es bioquímica, farmacéutica y doctora en bioquímica. Es responsable del Departamento de Virología de Laboratorios LACE de Córdoba. Es profesor adjunto en la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Católica de Córdoba y es también la futura presidente de Fundación ALAC. Así que, Maribel, para mí un placer. Por supuesto, como siempre, te doy la palabra. Gracias por la presentación. Para mí es un gusto y un placer poder mostrar parte del trabajo que también hacemos en Fundación, porque soy parte de eso, y que estamos tan comprometidos con la capacitación, tanto dentro como fuera de la red. Eh, Así que, bueno, les voy a hablar un poco de lo que hacemos todos los días en el laboratorio con respecto al diagnóstico de dengue, hablando de pruebas serológicas y moleculares y la vacuna, de acuerdo a la experiencia que tenemos. Hablo muy poco del virus y la enfermedad para dar un ABC y enmarcarnos. Sabemos que el virus dengue, como lo mencionó Adrián, es un virus de tipo RNA, que es envuelto. Tiene 4 serotipos, dengue 1 al 4, y circulan por toda América, ¿sí? En algunos países hay cocirculación, en Argentina es uno de ellos, tenemos cocirculación de distintos dengue, distintos serotipos, y van cambiando a medida de que van sucediendo los distintos brotes a lo largo de los años, ¿sí? La transmisión es vectorial y lo importante para marcar acá es que el contagio se produce solamente a través del mosquito. No existe un contagio directo de persona a persona, siempre tiene que estar el mosquito de por medio, ni tampoco a través de objetos, ni tampoco en leche materna, pero sí se ha comprobado algunos casos de transmisión vertical. Otra cosa importante es que se presentan climas tropicales y subtropicales en todo el planeta. Sabemos que todos estos cambios climáticos, como lo mencionó Adrián, hace que se modifique, que tengamos que estar alerta, aún en zonas donde se consideraba que el mosquito no podía estar, como en el sur de nuestro país, y ahora tenemos que estar alertas como parte del sistema de salud. No solamente dentro del laboratorio, sino prestando atención en todo lo que es el ciclo del mosquito y cómo se va extendiendo. Básicamente sabemos que es una cuestión
que es de gestión integral por toda la población. No, no sirve si hay cuidados individuales, porque ya lo mencionaron, el éxito se basa en el control del vector. Entonces, sí o sí necesitamos conductas colectivas. Es complicado en nuestro país llevarlas a cabo, pero es necesario. Entonces, nosotros somos entes replicadores de este conocimiento. Con respecto a los signos y síntomas, han ido variando y son diferentes los síntomas como los vemos en adultos que en niños, pero hay algo que se mantiene, que es la fiebre, ¿sí? La fiebre es uno de los signos que es marcador de una patología como de muchas virosis, pero es el que marca el inicio de la fase sintomática de dengue. Acompañado a eso, sabemos que pueden haber cefaleas que pueden ir acompañados o no de sangrado, pueden ser en nariz, ojos, encías, se han mucho visto en esta epidemia, se ha visto mucho sangrado de encías. Podemos ver en el laboratorio signos de alerta como leucopenia, trombocitopenia, neutrofilia, eosinofilia. Ya creo que todos hemos visto estas cosas en el laboratorio, alteraciones en la coagulación, alteraciones en las transaminasas. Algunos presentan manifestaciones en la piel, no en todos. Es un prurito que es como si fuera, hablan de un mal rojo con manchas blancas, porque es como que estuviera, la persona dice que está calorada o que está muy colorada y en realidad es la erupción, es ese rash sumado a lo que como se llamaba antiguamente a dengue, que era la fiebre quebranta huesos, es porque genera grandes dolores articulares y musculares. Son inhabilitantes en muchos casos. Los que han sufrido dengue relatan que no pueden moverse, les cuesta absolutamente todo, hasta levantarse de la cama. Y eso es lo que se considera un dengue clásico. Y ya puede pasar a situaciones más graves o que tenga complicaciones cuando ya empezamos a ver fenómenos que están relacionados con la bulimia, una hipotensión, puede ser un daño hepático, si tiene, sobre todo si tiene antecedentes, que tengan sangrados internos en el intestino es muy común, y cualquier otra complicación por movimiento del virus en los distintos sistemas, pueden tener complicaciones a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso, distintos tipos. Por eso está bueno hacer un paneo general siempre del paciente con dengue. ¿Qué es lo que vemos entonces en el laboratorio general? Esto es un esquemita clásico que damos, lo que explicamos dengue en la facultad hace rato y se sigue manteniendo y es bastante gráfico, digamos. Tenemos una fase crítica que va entre el día 3 a 6 más o menos, que es en el caso de que haya desfasaje o una complicación del caso es cuando empiezan las hemorragias. Previamente tenemos aparición de fiebre que puede llegar hasta 40 grados. Y eso desencadena sobre todo en los extremos de la vida, en casos de deshidratación, hay alteraciones del hematocrito y ahí es donde el virus está dando vuelta y podemos encontrar la viremia. Posterior a esta fase crítica, que es cuando aumenta un poco el hematocrito, ocurre el daño en hígado, por ejemplo, entonces alteración de transaminasas, ocurre después una recuperación del paciente donde baja la fiebre y empieza a estabilizarse, pero cuando baja la fiebre y desaparece es cuando hay que prestar más atención, porque es donde empiezan los casos graves, empieza la complicación con el descenso de la fiebre. Al contrario de lo que uno está acostumbrado a decir, que cuando empieza a bajar la fiebre el paciente se recupera, muchas veces es el punto donde el paciente empeora. Los principales análisis de laboratorio que los que hacemos son bastante simples, es hemogramas, que pueden ser basados también en un seguimiento del hematocrito, va acompañado de un hepatograma, glucemia, ionograma, de acuerdo al criterio médico y según se presenten signos de alarma. Porque si no, solamente con una evaluación inicial, cuando se presenta un paciente que tiene fiebre, con un hemograma, analizando a ver si tiene leucopenia o trombocitopenia, pueden sugerir el diagnóstico, sobre todo en épocas donde hay circulación, y entonces nos pueden orientar un poco más. A partir de ahí, el seguimiento de los pacientes sigue siendo clínico y empezamos a prestar atención si tiene esos signos de alarma o no, con marcaciones de laboratorio. Y de esos signos de alarma puede pasar al dengue severo, en donde sí es importante hacerle un seguimiento mucho más ajustado de acuerdo a si ese paciente qué edad tiene, si tiene patologías previas y hacia dónde lo vamos encaminando, porque
no hay un tratamiento específico para esta virosis, entonces es un tratamiento de sostén, donde tenemos que hidratar al paciente principalmente y tratar de que vaya mejorando y hacer el seguimiento para esas mejoras de los parámetros de laboratorio. Cuando vamos al laboratorio virológico específico, ¿qué nos encontramos? Me gustó este grafiquito porque marca, como ya tenemos antecedentes de situaciones anteriores, de brotes de dengue, años anteriores, tenemos muchos pacientes, sobre todo, como decía Adrián, en zonas donde hay circulación de mosquito todo el año y todos los años tenemos casos de dengue. Entonces hay mucho, y como hay movimientos poblacionales, podemos tener en la zona central de Argentina movimiento de gente que viene de otros sectores, en el sur de movimiento de gente que venga de Misiones, de todas estas zonas que son con alta circulación. Entonces tenemos una infección primaria donde marcamos un periodo de incubación y el día cero se marca, o sea, el primer día se marca como el inicio de la fiebre, donde vamos a tener una aparición, ¿sí?, de el ácido nucleico del virus junto con el antígeno NS1, que es el marcador el antígeno de ese virus. Cuando empieza a disminuir un poco ese pico, aumenta la curva de IgM seguida por la curva de IgG. A diferencia de la infección secundaria, cuando al principio de la infección tengo ese pico de IgG y muchas veces la IgM es muy baja o imperceptible y sí tengo un aumento importante de IgG. Por eso es importante también relevar antecedentes de los pacientes. ¿Qué hacemos para el diagnóstico virológico? No solamente usamos los test de laboratorio, usamos mucho la información clínico-epidemiológica. Hay que analizar en qué momento del brote o epidemia estamos, si, sobre todo si tenemos una zona de circulación autóctona. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la definición que da el Ministerio de Salud, es cuando hay dos o más casos que están relacionados entre sí y al menos uno no haya tenido viaje o antecedentes de viaje o que tengan o casos aislados que no tengan antecedentes de viaje y sin embargo hayan tenido dengue. Ahí se declara zona de circulación autóctona. Y después empiezan las actualizaciones de cuáles son las maneras de hacer el diagnóstico. Por ejemplo, actualmente en Córdoba, desde el 20 de febrero, es que el Ministerio de Salud de la provincia define que, como ya es un área de circulación, cualquier paciente que presente la clínica sumado a este escenario epidemiológico, ya se considera un caso de dengue confirmado sin necesidad de un diagnóstico virológico específico. Sin embargo, sabemos que muchos pacientes sí quieren hacerse el test y muchos médicos sí quieren indicar el test de dengue. Entonces, en los laboratorios privados también nos encontramos con un boom de cantidad de pacientes que querían hacerse un test y solicitaban esto. Lo importante es no solamente la información que nos da el test virológico, sino la información que nos da la ficha epidemiológica. Yo les puse acá un extracto de la ficha epidemiológica que tenemos de la vigilancia de síndrome febril agudo inespecífico y Zika. Esta de la provincia de Córdoba, pero es la misma que van a encontrar en cualquiera de las provincias donde ustedes provienen. Y hay una ficha epidemiológica que tiene más o menos la misma información que proviene del Ministerio de Salud de Nación. Lo importante son la fecha de inicio de síntomas para saber cuál es el test que hay que realizar, cuáles son las pruebas, y acá empezamos con en qué momento se hace el quiebre, qué test corresponde hacer. De acuerdo a distintas recomendaciones, nosotros en el laboratorio tomamos del día 5, donde tenemos zona gris, sabemos que esto es biología, no matemática, siempre digo yo. Entonces, a partir del día 5 sabemos que antes del día 5 de inicio de síntomas hay que hacer pruebas directas, que busquen antígeno NS1, que busquen el ácido nucleico viral. Y después del día 5 se hacen las pruebas serológicas, IgM y IgG, de acuerdo a la sensibilidad y especificidad que presenten cada una de las técnicas, de acuerdo a la carga viral que tenga el paciente, a la respuesta, si es un dengue secundario o no, empiezo a tener esas fechas corridas. Entonces yo puedo tener marcación de antígeno NS1 o PCR posterior al día 5 hasta el 7, el 10, y puedo tener marcación de anticuerpos anterior al día 5, a partir del 3 o 4 puedo tener marcación de anticuerpos también. Lo importante es que esa muestra, ¿sí?, idealmente son suero o plasma con EDTA, y se puede hacer también, en el caso de la RT-PCR, se puede hacer en orina. En el caso de los pacientes, cuando en general se usan mucho los pacientes que han viajado o casos importados, donde se pasan estos 5 primeros días y yo tengo una mayor excreción viral por vía urinaria, entonces se puede hacer PCR desde la orina.
y en líquido cefalorraquídeo en todos aquellos pacientes que tengan sintomatologías neurológicas. Y en general también se buscan otros virus causados, responsables, ¿sí?, de problemas neurológicos. Con respecto a las reacciones de anticuerpos, presentan cruzamientos con otros flavivirus, por eso en los momentos en que no hay epidemia, no hay brote, no está confirmada una circulación autóctona, es importante establecer los diagnósticos diferenciales. Y anticuerpos también se solicitan desde el inicio de síntomas si tenemos sospecha de un caso de dengue secundario. Entonces, vamos a los directos. Antes de 5 días tengo antígeno NS1 con distintas metodologías. Han habido un montón de marcas comerciales donde tenemos lo que ha habido un boom, han sido las inmunocromatografías, que es el formato T rápido, ELISA y ELFA, que es una ELISA con terminación fluorescente. Después tengo búsqueda del RNA viral a partir de un RT-qPCR, que esos son los protocolos que se han, y los reactivos que se han distribuido, y también se hace serotipificación o aislamiento y secuenciación solamente en el instituto de referencia. Cuando pasamos al grupo de los parámetros indirectos con más de 5 días, tenemos esa serología que puede ser únicamente IgM o que sea una detección dual de IgM-IgG, por inmunocromatografía, ELISA-ELFA, y también sumamos el MAC-ELISA, y la neutralización que se hace solamente para investigación o para hacer los diagnósticos en el instituto de referencia. ¿Cuál es la información que pudimos recolectar con respecto a la performance que tienen estos test? Sabemos, como yo les decía, las inmunocromatografías vinieron por separado, pero la mayoría encontrábamos juntos, ¿sí?, en las presentaciones dúo, que tenían un ingreso de muestras para antígeno NS1 y otro ingreso diferencial con un diluyente para las inmunoglobulinas. Y la mayoría presentaba IgM y IgG juntas o marcaciones diferentes, o sea, en el mismo cassette yo podía ver una línea de IgM y una de IgG. La muestra es sueroplasma, también está validada por los fabricantes de sangre entera. Personalmente hemos tenido mejores respuestas con sueroplasma, por lo mismo limpieza de la muestra, entonces es mejor siempre contar con esa clase de muestras. Es un tiempo corto, como máximo son 15 minutos, de acuerdo al fabricante va variando, y una sensibilidad y especificidad que es según el fabricante como está reportado. Busqué varias informaciones y tenemos entre 95 y 96 en el caso de NS1, con una especificidad cercana al 97%, y en la IgM son más altas, 94-95, y una especificidad del 98-98,5. Acá teniendo entre paréntesis que estos test rápidos solamente están recomendados en el caso de epidemias o brotes, donde esta circulación autóctona ya está confirmada. En el caso de que no se encuentra circulación autóctona, no se toma como un test confirmatorio de la infección, y sí hay que partir al gol estándar, que es la PCR. Pero estos test nos solucionan rápido, gran volumen de solicitud de pacientes en los momentos como ahora, que estamos en epidemia. La otra alternativa son los ELISAs. La mayoría son de configuración tipo sándwich, hay un par de metodologías y de marcas comerciales que lo tienen. Es una detección cualitativa, se puede expresar con índice de reactividad. Puede ser automatizado, se puede hacer también en la mesada. La muestra de referencia y de elección es el suero. Todos tardan entre 1 hora y media y 2 horas, y también según el fabricante, obviamente la sensibilidad y la especificidad de los ELISA son mucho más altos que los test de inmunocromatografía. Fíjense que la especificidad siempre llega cercana al 100, aunque todos sabemos que nunca es 100. Y NS1 entre 88 al 93-95 y IgM entre 94 y 95. Cuando hablamos de otra metodología, que es ELFA, que es distribuido por una empresa acá en Argentina, la ventaja es que es automatizado, la desventaja es que yo puedo hacerlo con una sola muestra a la vez, pero es automatizado completamente, lo cual al final termina como solucionando un montón de tema operativo dentro del laboratorio. Todos los test de ELFA están entre 30 y 40 minutos, y la sensibilidad y las especificidades también son bastante altas, sobre todo en IgM. Y por último tenemos la qPCR, que es la RT-qPCR, y la serotipificación, los kits diagnósticos que vienen hoy. Antes se hacían diferenciados, ahora toda la mayoría de las PCRs que hace la identificación también hace serotipificación, puede distinguir los 4 serotipos distintos, y se pueden hacer de las 3 muestras que mencioné anteriormente.
La sensibilidad y la especificidad es de acuerdo al fabricante con los distintos test y el valor de copias, recuerden que es cuantitativo, también va a variar de acuerdo al fabricante. Y por último, les quiero hablar dos palabras de las vacunas con lo que conocemos. Las vacunas antidengue son a virus vivos atenuados, lo que hace que estén contraindicados con poblaciones como cualquier otra vacuna a gérmenes atenuados, ya sea bacterias o virus, embarazadas, VIHs activos con bajo conteo de CD4, tenemos, bueno, dializados, trasplantados, todos esos tienen que evaluarlos el médico. En general se ha puesto un paraguas en Argentina donde la vacuna está indicada de acuerdo a recomendación médica, para que el médico haga una evaluación general de su paciente y pueda indicar esa vacuna. Son tetravalentes, lo que quiere decir que nos protege contra los 4 serotipos, y hay 2 vacunas aprobadas y una tercera que está en estudio en fase 3 ya. Las 2 que están aprobadas son uno del laboratorio Sanofi Pasteur, que es Dengvaxia, y la otra es la del laboratorio Takeda, que es la vacuna Qdenga. La de Dengvaxia consta de 3 dosis, 0, 6 y 12 meses y contiene 8 proteínas del virus. Y está indicada y probada en edades entre 9 y 45 años. Cuando hablamos de la vacuna de Qdenga, son solamente 2 dosis, al 0 y a los 3 meses, y tiene 16 proteínas de virus. En las edades en que se puede aplicar y está aprobada es a partir de los 4 años por la ANMAT, o sea, en nuestro país se puede poner en niños a partir de 4 años, y a los 6 años, por ejemplo, en Indonesia. Cuando hacemos comparaciones de estas vacunas, estas 2 que están aprobadas, tienen una inmunogenicidad muy alta con las 3 dosis para los 4 genotipos, para los 4 serotipos, con una diferencial. Dengvaxia presenta 66% y Qdenga del 95%. Tienen una eficacia clínica de Dengvaxia del 60,8% con 2 años de seguimiento, ¿no? En lugares endémicos. Y de Qdenga del 72,7% también con el mismo periodo de seguimiento. Y acá hay una variabilidad que también lo mencionan distintos autores que han trabajado sobre las comparaciones de las vacunas, es que depende de la serología de base. Claramente, si yo tengo antecedentes de una infección natural y recibo una vacunación, la respuesta va a ser mucho mayor. Fíjense que en ambas las respuestas son mucho más altas. Positivos 83,7% y Qdenga 70 y casi 75%, y en los negativos da una inmunidad que se torna protectiva, pero no con la potencia o la carga, digamos, de anticuerpos que presentan una serología anterior. Sabemos que funcionaría esta vacuna como si fuera un booster en el que recibo. Que en el caso de los sectores o las zonas geográficas donde hay mucha circulación de dengue, se demuestra que esta vacuna es efectiva, no solamente para prevenir casos graves, sino para disminuir la circulación del virus. En un trabajo que se publicó en febrero pasado de Tricú y colaboradores, habla de la vacuna Qdenga, que es la que tenemos en Argentina, ya da distintos tips, como que previene el dengue sintomático. Eso es muy bueno porque baja la carga en los sistemas de salud. Es muy eficaz para prevenir la hospitalización porque previene casos graves. Entonces, eso también está bajando la carga de la enfermedad. Y sí se ha demostrado que tiene mayor acción en dengue 2 seguido por dengue 1, que son los 2 serotipos de dengue que están circulando en Argentina. Tiene un buen perfil de seguridad, probado en niños, en adultos y en adultos, voy a decir mayores y se van a ofender un montón, pero en los extremos de la vida están probados y son efectivas y son seguras. Y tiene un alto perfil de seguridad. Esta vacuna es muy alta. Y en las personas seronegativas no presentan protección, esto sí se ha demostrado en este trabajo, para dengue 3 y dengue 4, lo cual es una alerta. Lo que sí deja ver que como esta vacuna tiene una acción directa sobre eso, prevenir los casos graves, prevenir la sintomatología y menos consultas y menos carga en el sistema de salud. Entonces habla de la implementación y sugiere la implementación de esta clase de vacunas para evitar la saturación del sistema de salud cuando se empieza a pensar en disposición de esta vacuna
generar o incluir en un calendario de vacunación o hacer vacunaciones masivas manejados a nivel estatal, ¿no? O sea, decisiones de salud pública. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá es parte del equipo que hace que las cosas funcionen, que son los chicos en el laboratorio trabajando, como digo siempre, con una sonrisa, lo cual es un montón y creo que el secreto del éxito es eso, disfrutar lo que uno hace y creo que acá tenemos un montón de ejemplos de gente que disfruta lo que hace. Muchísimas gracias, Maribel, la verdad, muy interesante. Hay un montón de preguntas. Sigan, por favor, agregando preguntas que las vamos a leer todas al final del webinar. Y paso a presentar al último disertante. Él es el doctor Sebastián Blanco. Es bioquímico, doctor en ciencias de la salud, trabaja en la Fundación Banco Central de Sangre en Córdoba, en el Instituto de Virología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. La participación en el encuentro se debe a que trabaja en una línea de investigación que está vinculada a la seguridad transfuncional, más específicamente a una línea que aborda el impacto de infecciones emergentes o reemergentes en la seguridad de la sangre. Sebastián, un gusto, un Bueno, placer tenerte acá tal, con muchas nosotros. gracias. Primero, muchas gracias por la presentación, Agustín, y muchas gracias por la invitación a este webinar. Como decía Agustín, efectivamente yo trabajo en un banco de sangre y en el Instituto de Virología, donde junto con la doctora Gallego venimos trabajando hace mucho tiempo en una línea que tiene que ver con seguridad transfusional. Y obviamente que en el contexto epidemiológico actual que estamos viviendo de brote de dengue, preocupa, digamos, lo que puede llegar a pasar a nivel transfusional con, con este virus que está circulando. Yo para empezar la charla voy a arrancar mostrándoles un video. A ver si lo puedo abrir. Perdón. Bien, ahí estamos. Entonces quiero arrancar mostrándoles este video, que en realidad es una escena de una serie que se llama The Nick, que es en realidad una especie de testimonio histórico que se desarrolla a principios del siglo XX y retrata básicamente lo que ocurre en el campo de la medicina entre lo que es la modernidad y la experimentación, ¿sí? Así vemos al doctor Thackeray con lo que son los experimentos de lo que tiene que ver con las transfusiones de sangre. Bien, entonces hasta ahí vamos a ver el video, ¿sí? Un segmento, digamos, en donde vemos, ¿sí? Cómo comenzó la historia con todo lo que tiene que ver con el tema de las transfusiones de sangre, ¿sí? Básicamente para recordar y para que nos quede a todos en claro, cuando yo mencione que las transfusiones son procesos que se hacen de vena a vena, ¿sí? Y para que más o menos tengamos en claro, digamos, porque ya viendo esta imagen, me parece que casi todos, digamos, es como que nos imaginamos a qué nos referimos quienes trabajamos en banco de sangre cuando hablamos de seguridad transfusional. Hoy en día sabemos que la sangre, ¿sí? Tiene un uso terapéutico muy importante porque es un producto biológico que ayuda a salvar millones de vidas al año, ¿sí? Por eso el hashtag acá abajo, donar sangre, salva vidas, que es algo que voy a tratar de recordar durante toda la charla. Las transfusiones de sangre además se utilizan muchísimo hoy en día para que pacientes que tienen enfermedades potencialmente mortales, ¿sí? Puedan vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. Se utilizan en intervenciones médicas y quirúrgicas muy complejas y son, digamos,
un recurso sumamente invaluable en respuesta a emergencias que ocurren frente a desastres naturales o a desastres incluso causados por el hombre. Entonces, el acceso universal y oportuno a sangre segura implica que nosotros tengamos una disponibilidad adecuada de este componente para todos los pacientes que requieran una transfusión. Así, digamos, si pensamos en la imagen del video que veíamos recién, es esencial, obviamente, que nosotros logremos preservar la seguridad y la eficacia de todo el proceso transfusional, ¿sí? Desde los pasos de la recolección de la sangre hasta lo que pasa después con el receptor una vez que lo ha recibido. Y para esto es que nosotros decimos que es fundamental trabajar con un sistema de hemovigilancia. La hemovigilancia es un conjunto de procedimientos organizados de vigilancia relativos a los efectos y a las reacciones adversas o inesperadas que puedan producirse a lo largo de toda la cadena transfusional, desde la extracción hacia incluso el seguimiento de aquellos receptores que han recibido una transfusión. Es decir, sabemos que la transfusión de sangre y de componentes seguros es un acto que salva vidas, pero también sabemos que existe un riesgo, ¿sí?, que está asociado a ese acto terapéutico. Tener implementado un sistema de hemovigilancia a nosotros lo que nos permite es identificar y prevenir la aparición o la reaparición de lo que son las reacciones adversas y los eventos no deseados. Y de esta manera, ¿sí?, a través de la hemovigilancia, logramos un uso óptimo de los componentes sanguíneos porque es un uso seguro, ¿sí?, sin reacciones adversas o eventos no deseados, dentro de los cuales encontramos la transmisión transfusional de las infecciones, que es hacia donde nos vamos a orientar hoy, un uso clínicamente eficaz, ¿sí?, y un uso eficiente. Obviamente el sistema de hemovigilancia tiene que abarcar absolutamente los eslabones de la cadena transfusional. Eso Por eso para decimos picarte, vi que lo estás de arruinando. vena a vena, ¿sí? Y es un sistema que no es estático, sino que es un sistema muy dinámico que continuamente está recolectando información y sobre el que continuamente estamos haciendo un análisis de datos relacionados con el proceso transfusional y con los eventos adversos que ocurren, para que de esta manera nosotros podamos investigar las causas, prevenir su ocurrencia o bien evitar que sean recurrentes en el tiempo, ¿sí? Respecto a lo que tiene que ver, digamos, con la seguridad transfusional, yo básicamente hoy me voy a centrar en lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión transfusional y lo que nosotros podemos hacer desde el banco de sangre para evitar que haya infecciones que están presentes en nuestro medio que se transmitan. Y si vemos acá los diferentes eslabones de esta cadena transfusional, podemos intuir que hoy en día nosotros tenemos en el banco de sangre un paso muy importante que es la selección del donante y otro que es el estudio de la sangre para evitar que aquellas personas que tengan una infección donen sangre y que esa sangre llegue a las venas de un receptor. Dentro de lo que son los criterios de selección de los donantes, nosotros tenemos obviamente criterios que están estandarizados por diferentes regulaciones legales que implican, por ejemplo, que una persona puede donar cuando tiene entre 16 y 65 años, cuando tiene más de 50 kilos, cuando los parámetros como hemoglobina y hematocrito son normales, pero también esos criterios nos permiten identificar a individuos que potencialmente puedan llegar a estar infectados y transmitir una infección, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de algunas infecciones de transmisión sexual que se transmiten por sangre, quien hace la selección médica de los donantes puede preguntar si esas personas, digamos, por ejemplo, tienen conductas que los lleven a tener relaciones sin el uso de preservativo. O bien, por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna infección que se transmite por transfusión, como por ejemplo la malaria, podemos averiguar si hay algún donante que ha viajado o no a una zona afectada y en base a la respuesta de esa persona, lo que hacemos es un diferimiento, ¿sí? Para evitar que una persona que potencialmente tiene una infección done sangre. El otro punto que nosotros tenemos es el de los estudios de la sangre, ¿sí? Los estudios microbiológicos. Estudiar todas aquellas infecciones prevalentes en nuestra región que puedan llegar a ser transmitidas por la sangre. En Argentina, por ley, nosotros estudiamos marcadores para VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, que son las cuatro infecciones que están recomendadas a nivel mundial, ¿sí? Su estudio porque son prevalentes a nivel mundial. Pero aparte en Argentina, dada la prevalencia que tienen HTLV, Chagas y brucelosis, nosotros también estudiamos a todos nuestros donantes para evaluar si
han estado en contacto o no con estos microorganismos. Esto, digamos, es muy importante porque lo que nos marca es que las diferentes regiones pueden modificar los marcadores que estudian dependiendo del tipo de infecciones que son prevalentes en su región y de los que no, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, llegásemos a ver que de repente tenemos una prevalencia muy alta del virus dengue en nuestra población, podríamos llegar a incorporar como marcador de estudio en el banco de sangre a la infección por virus dengue. Bien, una consideración muy importante que tenemos que tener cuando hablamos de la seguridad transfusional y de los criterios de selección de los donantes es que generalmente uno cuando habla de seguridad transfusional se imagina al paciente que dona sangre para que un receptor que necesita esa transfusión la reciba. Pero la realidad es que la sangre que se obtiene de los donantes tiene muchísimos productos y elementos que pueden tener un uso terapéutico. Entonces nosotros, cuando una persona dona sangre, de esa sangre se separan el concentrado de glóbulos rojos, por un lado, por otro lado se separa el plasma con las plaquetas y se separa plaquetas y plasmas para su uso terapéutico, que son los conocidos hemocomponentes que se usan a nivel clínico, pero también del plasma que se obtiene de esos donantes de sangre se pueden separar los diferentes hemoderivados. Los más conocidos son, por ejemplo, los concentrados de factores de coagulación. O, por ejemplo, la famosa parto gamma, que es la que reciben las gestantes D negativas, ¿sí? Para evitar sensibilizarse durante el embarazo y que el feto, ¿sí? O el recién nacido desarrolle la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esto, digamos, es algo que yo menciono porque los criterios de selección para los donantes, ¿sí? Tanto los criterios epidemiológicos como los de laboratorio, son muy útiles también para seleccionar a quienes donan hemoderivados, ¿sí? Y un ejemplo que a mí me gusta dar siempre respecto a los hemoderivados es lo que ocurrió con una partida de anti-D o de parto gamma en Irlanda entre los años 1977 y 1978. En Irlanda comienzan a estudiar al virus de la hepatitis C entre los donantes de sangre a partir del año 1991. Entre el año 91 y 94 detectan a 30 donantes con marcadores serológicos para hepatitis C. Dentro de esos 30 donantes, 15 eran mujeres y 13 de ellas eran mujeres RH negativas que durante los embarazos habían recibido la gamma globulina anti-D o la parto gamma. Cuando se ponen a indagar un poco más en los factores de riesgo de la infección, se dan con que todas estas mujeres habían recibido una parto gamma que venía de un mismo lote. Así es que en Irlanda se planteó en el año 1994 estudiar a todas las mujeres que habían recibido esta gamma globulina entre el año 1977 y el año 1994. Así llegaron a estudiar un total de 62.600 mujeres, de las cuales 704 que habían recibido dosis de un mismo lote tenían marcadores serológicos para hepatitis C reactiva. Y de esa cantidad de mujeres había 390 que estaban infectadas por el virus de la hepatitis C y que tenían marcadores inflamatorios de inflamación hepática. Un tribunal que hizo una investigación termina determinando que un único donante de sangre que estaba infectado por el virus de la hepatitis C al momento de donar fue el que contaminó el resto, digamos, de los pools, porque uno obtiene un pool, ¿sí? Obtiene plasma de ese donante, ese plasma se junta con un pool de plasmas y a partir de ahí es que se producen el resto de los productos biológicos. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que puede llegar a pasar con un microorganismo o con una infección emergente o reemergente que no se estudia, a través de la cual uno está acostumbrado generalmente a escuchar que cuando una persona dona sangre puede salvar tres vidas porque se pueden transfundir tres componentes, pero la realidad es que hay uno de esos componentes que es el plasma, a partir del cual podemos obtener los hemoderivados, y que fíjense que aquí de un único donante infectado terminó habiendo 300 mujeres que recibieron la anti durante su gestación infectadas con el virus de la hepatitis C. Luego hubo una segunda ola de esta infección y dentro de los estudios de este tipo de infección fue que se descubrió, por ejemplo, el virus de la hepatitis G, ¿sí? Así que bueno, otra de las consideraciones que tenemos que tener cuando hablamos de los donantes de sangre y de la seguridad transfusional es que hoy en día, para inscribirse como donante de células progenitoras hematopoyéticas, las personas tienen que ir a donar sangre y se inscriben durante el proceso de donación de sangre. De manera que para donar
médula ósea o progenitores hematopoyéticos, una persona tiene que ser elegible como donante de sangre. Con esto lo que les estoy queriendo decir es que cuando nosotros hablamos de seguridad transfusional, no solamente nos estamos refiriendo a la seguridad de la sangre que se le transfunde directamente a una persona, sino también estamos hablando de la seguridad de los hemoderivados, ¿sí? Y de la seguridad de progenitores hematopoyéticos cuando se hace el trasplante de médula ósea. Respecto a los antecedentes de dengue y seguridad transfusional, el primer caso documentado de transmisión por dengue es sumamente interesante porque se produce en Hong Kong, en una zona que no es endémica para el dengue. Y lo interesante de este caso es que el receptor de la transfusión solamente desarrolló fiebre 2 días después de haber recibido una unidad. Esto es muy importante porque, como yo les comentaba, la hemovigilancia implica analizar todo el proceso transfusional. Y cuando uno no estudia un tipo de infección, ¿sí? En el laboratorio y tiene, por ejemplo, una gran proporción de individuos asintomáticos, espera ver en los receptores, ¿sí? La clínica para ver si se está transfundiendo o no. Y la verdad que el desarrollo de solamente fiebre en un receptor de una infección no es sugestivo, ¿sí? De esa infección. Entonces es muy difícil que a través de la vigilancia en los receptores uno pueda llegar a cuantificar la transfusión transfusional por dengue. Otro de los datos sumamente interesantes de este caso es que la unidad de sangre había sido almacenada a 4,8 grados durante 38 días. Esto quiere decir que la persona que estaba infectada fue a donar sangre siendo asintomática, pasó los criterios de elegibilidad, se separó el concentrado de glóbulos rojos y esos glóbulos rojos estuvieron 38 días en una heladera y cuando se transfundieron, la infección también se transmitió. El segundo caso, ¿sí? Sí se produjo en una zona de área endémica y lo interesante de este caso es que a partir de un único donante se produjo la transmisión a 3 receptores, a los receptores de los glóbulos rojos, a los receptores de las plaquetas y a los receptores del plasma, marcando esto que todos los hemocomponentes, ¿sí? De la donación tienen capacidad para transmitir la infección. Luego de estos casos aparecieron muchos más reportes esporádicos que hablaban de la transmisión transfusional de dengue, hasta que en el año 2007 hubo un brote muy fuerte de dengue en Puerto Rico y allí un grupo de investigadores, ¿sí? Se propuso investigar cuál era la prevalencia, ¿sí? Real de donantes virémicos entre los donantes y estudiaron 15.350 donaciones, estimando una tasa de un 0,19% de donantes virémicos. Lo interesante en este caso es que dentro de los receptores de estas unidades, ¿sí? Que eran virémicas, hubo uno de ellos que desarrolló dengue hemorrágico en 4 días posteriores a la transfusión, ¿sí? Entonces aquí se documenta por primera vez el desarrollo de dengue hemorrágico en un receptor de una transfusión contaminada con el virus dengue, ¿sí? En contrapunto de estos reportes, ¿sí? Que siguieron apareciendo, en Brasil se hizo un estudio retrospectivo muy grande, ¿sí? En el año 2012, luego de que hubo un brote por dengue tipo 4, y el estudio se llevó a cabo en Recife y en Río de Janeiro. Y es un estudio sumamente interesante porque aquí se estudiaron 39.134 donantes y se identificaron 42 unidades positivas para dengue que fueron transfundidas a 35 receptores. De estas 42 unidades, 16 se infundieron en receptores susceptibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las otras unidades también se transfundieron, pero quienes recibieron la transfusión no eran susceptibles a la infección. Básicamente porque el dengue es un problema, digamos, de salud pública en Brasil desde hace más de 30 años, donde circulan los 4 serotipos y como ustedes saben, cuando estamos frente a una situación de dengue, muchas de las personas que reciben una transfusión son pacientes que están con dengue y que necesitan plaquetas, ¿sí? O habiendo seroprevalencias tan altas, hay muchos individuos que ya tienen anticuerpos contra el virus. De los 16 receptores susceptibles, hubo 5 que pudieron documentarse transmisión transfusional de dengue. En uno de ellos, la transmisión se catalogó como probable y en 10 no hubo transmisión. Y aquí lo que se obtiene es una tasa de transmisión transfusional del 37,5%, lo cual quiere decir que del total de donantes virémicos y de unidades que tenían, ¿sí? Virus dengue, la tasa de transmisión fue del 37,5%. El otro dato llamativo de este estudio
es que los receptores infectados eran clínicamente indistinguibles de los controles. Cuando plantearon este estudio de investigación, los investigadores querían, por un lado, demostrar cuál era, ¿sí?, la tasa transfusional de dengue, pero por otro lado, ellos querían asociar los síntomas clínicos que tenían los receptores a la infección por dengue para que de esa manera pudiera haber una vigilancia post-transfusional eficiente. Y lo que ocurrió fue que vieron que aquellas personas que habían recibido transfusiones de sangre que contenían el virus, ¿sí?, de repente no tenían una mayor incidencia de signos y de síntomas asociados, ¿sí?, a la infección en comparación con aquellos receptores que habían recibido unidades negativas. Y aquí es que empiezan a plantearse varias cuestiones respecto a la transmisión transfusional por dengue. En la misma edición en la que se publicó este estudio, el doctor Levy hizo una editorial excelente en la que él plantea, digamos, que el dengue es un problema de salud público en Brasil hace más de 30 años, en el cual, digamos, ya han circulado los cuatro serotipos, ¿sí? Y que llama mucho la atención lo que clínicamente pasa con un paciente que recibe una transfusión por dengue, porque de repente la teoría predominante sobre la patogénesis de la infección sostiene que cuando una persona tiene una infección posterior por un nuevo serotipo, es mucho más propenso a desarrollar unas formas graves de la enfermedad. Básicamente porque esta persona tiene anticuerpos heterofílicos que no lo protegen, ¿sí?, frente a un serotipo diferente, pero además estos anticuerpos lo que hacen es amplificar la respuesta inflamatoria que se está dando, ¿sí? Entonces esto los lleva, ¿sí?, a plantearse, digamos, cuál es la diferencia entre infectarse por la picadura de un mosquito y la diferencia a infectarse por vía transfusional. Y tratan de buscar una explicación parcial en el hecho de que hay algunos investigadores que hoy en día han logrado demostrar un rol muy importante de la saliva del mosquito en lo que tiene que ver con la evolución hacia las formas graves de la enfermedad, ¿sí? Esto obviamente lo que nos deja son muchas preguntas abiertas, nos deja muchas incógnitas, obviamente hay muchos reportes esporádicos que hablan de desarrollo de cuadros clínicos post-transfusionales para el dengue, pero es bastante interesante, digamos, la discusión que se da respecto a este trabajo, ¿sí? Ahora bien, en el contexto epidemiológico que nosotros estamos atravesando hoy en Argentina, ¿cómo garantizamos el acceso a sangre seguro y suficiente? Bueno, básicamente podemos hacerlo a través de la selección de los donantes, ¿sí? Estudios no se realizan en los donantes sobre dengue y a través del seguimiento post-transfusional. A raíz de lo que les vengo comentando respecto a esta clínica tan inespecífica en quienes reciben transfusiones positivas, obviamente que el seguimiento post-transfusional es algo muy difícil de hacer y de hecho no tenemos casos documentados registrados de transmisión post-transfusional de dengue. Entonces lo que nos queda es la selección de los donantes de sangre, para lo cual obviamente nosotros lo que hacemos es guiarnos por criterios de diferimiento clínico, es decir, un donante que tiene una clínica compatible o cualquier tipo de clínica, porque un donante con fiebre ya no puede donar. Diferimiento epidemiológico de los donantes, ¿sí? Que por diferimiento epidemiológico se entiende, por ejemplo, a aquella persona que viene a donar y que en el ámbito que él transita hay muchos casos de dengue, ¿sí? En su casa, en el lugar de trabajo, en el colegio. Esa persona, digamos, como potencialmente puede estar infectado y ser asintomático, es diferido como donante sano. Se puede suspender temporalmente colectas en zonas afectadas, ¿sí? Y se debe reforzar la información en los donantes en el sentido de que deben comunicar, ¿sí?, al centro si ellos después de donar sangre desarrollan síntomas. Ahora bien, es muy complejo implementar esta medida, sobre todo las epidemiológicas, en el contexto de la disponibilidad de sangre que nosotros tenemos en Argentina, porque nuestros donantes son principalmente de reposición. De hecho, nunca tenemos stock de sangre. Y hoy estamos en una especie de círculo vicioso en el cual tenemos un montón de pacientes con dengue grave que necesitan transfusión de plaquetas, un montón de gente que no puede donar porque está cursando la infección o porque epidemiológicamente, digamos, se la tiene que diferir. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de llegar a un equilibrio, ¿sí? Así que las medidas, digamos, de selección hoy se tienen que flexibilizar un poco. Es muy difícil, por ejemplo, suspender una colecta en una zona afectada porque básicamente en Córdoba nos pasa que todas las zonas están afectadas. Entonces uno tiene que ver en el consultorio de qué manera puede hacer más eficiente la selección de los pacientes. Entonces, con estas medidas que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí?, podemos asegurar el suministro de sangre. La única manera que nosotros tenemos para responder esto es obteniendo evidencias científicas. Por eso, y este es el motivo, digamos, por el que me invitan hoy a mí a la charla, nosotros realizamos un estudio de hemovigilancia, ¿sí?,
En realidad lo que hicimos fue una evaluación del riesgo de transmisión transfusional de los arbovirus en el marco de un programa de hemovigilancia que nosotros ya tenemos funcionando en la Fundación Banco Central de Sangre, ¿sí? El proyecto básicamente lo que implicaba era tratar de ver, ¿sí?, si nuestros donantes tenían o no virus en circulación para ver si existía el riesgo de que se transmitiera transfusionalmente la infección. Fue un estudio multicéntrico, colaborativo, que realizamos entre la Fundación Banco Central de Sangre y el Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas. La Fundación Banco Central de Sangre, para quienes no lo saben, está en Ciudad de Córdoba. Es una institución que centraliza diferentes centros transfusionales de la ciudad de Córdoba, pero aparte tenemos postas fijas en el interior de la provincia y tenemos colectas de sangre en muchas ciudades del interior, con lo cual recibimos muestras de absolutamente toda la provincia. Tenemos una buena representación de lo que está pasando en toda la provincia. La selección de la población de estudios la hicimos en base a criterios epidemiológicos. Estudiamos muestras de donantes en época de brote, en época en la que había sido notificado que comenzaba la transmisión autóctona de los casos y que empezábamos a tener un aumento de casos de dengue. Si nosotros tomamos 5 años para hacer el estudio, del año 2016 en adelante. Y lo que hicimos fue ir a las heladeras, ¿sí?, del sistema de hemovigilancia y buscar muestras de los momentos en los que se habían informado que estaban estos brotes. En estas muestras hicimos dos cosas. Por un lado, tratamos de detectar el ARN del virus para ver si las unidades eran o no infecciosas. Y para hacer esto, lo que nosotros hicimos fue trabajar con un approach bastante novedoso para la medicina transfusional, que fue el trabajar con PCRs, ¿sí?, que están configuradas con primers degenerados, que son primers que nos permiten a nosotros detectar a miembros de la familia de flavivirus. Es decir, nosotros no nos pusimos a hacer PCR para dengue, PCR para San Luis, PCR para West Nile. Hicimos una PCR genérica que al dar positiva nos dice tenemos presencia de flavivirus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta manera hicimos un análisis costo eficiente. A través de una única PCR detectábamos un montón de virus y después nos encargábamos de ver qué tipo de virus se trataba. Y por otro lado, lo que hicimos fue un estudio serológico, pero buscando anticuerpos neutralizantes. Porque, como bien sabe la mayoría, los flavivirus forman parte de un mismo género, de una misma familia, y para las técnicas serológicas comerciales dan reacciones cruzadas. Nosotros aquí en Córdoba tenemos el antecedente de haber tenido un brote por el virus de la encefalitis de San Luis en el año 2005 y de haber tenido reemergencia del virus en años posteriores, y de repente las técnicas comerciales podrían estar dando reacciones cruzadas y nosotros no podríamos estar sabiendo con certeza cuál es la prevalencia de infección de cada uno de los virus. Saber la prevalencia o la cero prevalencia de cada uno de los arbovirus que circulan en nuestra región nos habla también del riesgo que existe para cada uno de ellos, ¿sí? Entre los resultados que obtuvimos de muestras procesadas en el año 2016, 2019, 2020, 2021 y 2022, en lo que respecta a la detección molecular de alfavirus, no detectamos ARN del virus en ninguna de las muestras estudiadas, pero tampoco detectamos, ¿sí?, anticuerpos contra chikungunya. Hasta el año 2022 nosotros en Córdoba no habíamos tenido casos autóctonos, ¿sí?, de chikungunya. Recién en el año 2023 tuvimos un primer brote en la zona de La Calera, entonces digamos, acá vemos que los resultados serológicos y los resultados moleculares se condicen a la perfección. Con respecto a los flavivirus, en el año 2022 detectamos una muestra virémica, ¿sí?, a través de estas PCRs con primers genéricos, que al hacer estudios de secuenciación nos identificaron como agente causal al virus de la encefalitis de San Luis. Y luego lo que hicimos fue estudio de anticuerpos neutralizantes contra diferentes flavivirus, ¿sí?, durante todos estos años, y fíjense que la mayor prevalencia de anticuerpos todos estos años la detectamos siempre para el virus de la encefalitis de San Luis, ¿sí? Un dato bastante importante de este estudio de cero prevalencia fue la detección de anticuerpos contra el virus West Nile, que si bien es un virus que había sido caracterizado en animales en la provincia de Córdoba, nunca se había hecho un estudio, digamos, en población humana para ver, digamos, su circulación y mucho menos una valoración en donantes de sangre para ver si existía o no el riesgo de que este virus se pudiera llegar a transmitir por vía transfusional. Entonces, Doctor, disculpe la molestia, le quedan 2 minutos. sí, en uno término. Ah, Gracias. perfecto. Entonces,
Este fue el primer estudio de hemovigilancia que realizamos en Argentina evaluando el potencial riesgo de transmisión transfusional por arbovirus. Presentamos una estrategia de tamizaje molecular costo eficiente, muy rentable. Determinamos con certeza, digamos, la prevalencia de anticuerpos contra los diferentes flavivirus, porque utilizamos una técnica, digamos, que nos permite decir con certeza que esos anticuerpos son específicos, ¿sí? Y confirmamos la circulación silente de albovirus en población que es elegible para donar sangre y hemocomponentes, para ser fuente de hemoderivados en donantes de células progenitoras hematopoyéticas, porque estos mismos donantes pueden donar células progenitoras hematopoyéticas, e incluso donantes de órganos y tejidos, porque los criterios de selección de donantes de órganos y tejidos son los mismos criterios que los de los donantes de sangre, ¿sí? Entonces, básicamente, los resultados, digamos, que nosotros obtuvimos resaltan un riesgo continuo a la seguridad transfusional por los arbovirus. Bien, esto sería, digamos, todo. Antes de terminar, sí, en 2 segunditos, aprovecho, nosotros siempre aprovechamos este tipo de instancias para invitarlos a todos a donar sangre, sobre todo en el momento de contingencia que estamos pasando con el dengue, que hace muchísima falta que haya donantes de sangre. Les dejo acá, bueno, los datos de la fundación, que es a donde yo trabajo, para que accedan y puedan ver, digamos, los requisitos. Y cuando vayan a donar sangre, pregunten por favor para inscribirse como donantes de médula ósea, que es algo sumamente sencillo al momento en el que se presenten para donar sangre. Simplemente les van a dar un formulario para que completen y en el mismo acto de la donación de sangre se les va a tomar un tubito que va a ser enviado en Kukai y ustedes van a quedar en un registro. Es un acto sumamente sencillo de realizar que si en algún momento llegan a ser requeridos como donantes de médula, efectivamente van a terminar salvando vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Me Blanco. pasa un poquito. Disculpe que lo interrumpe, pero no me quería demorar para poder hacer algunas preguntitas. Daniela pregunta, esta seguramente es una pregunta para el doctor Díaz, no sé si está presente y si no, lo... Dice, ¿fue adrede la extinción en los años 60 de la EDES? Sí, 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 fue una campaña de erradicación organizada por la Organización Panamericana de la Salud y logró erradicar en buena parte del territorio de las Américas. De hecho, durante esa década, hasta la década del 80, casi el dengue no fue más un problema para las Américas. Y la tala no controlada de bosques o regiones selváticas, ¿cómo contribuyen en la proliferación de las especies de Aedes? Bueno, la deforestación contribuye siempre y cuando esa nueva área sea destinada a urbanización. ¿Sí? Tengamos en cuenta que tanto Aedes aegypti principalmente y Aedes albopictus son mosquitos urbanos. Entonces, si la zona forestada se deforesta para generar nuevos barrios o nuevos asentamientos urbanos, sí aumenta el área destinada a que puede establecerse el dengue. Buenísimo. Néstor pregunta, ¿cuáles son los métodos actuales que están siendo utilizados a nivel mundial para disminuir la población de mosquitos Aedes aegyptis? Bueno, hay métodos comerciales para el estado adulto y para la larva. Para el estado adulto son insecticidas con base de... ¿cómo es? Uy, no se me fue el nombre. Son los compuestos orgánicos de origen natural, eh, piretroides, son piretroides. Y después tenemos para las larvas, hay un formulado que es un BTI, que es Bacillus thuringiensis variedad israelensis, que es una bacteria que es sumamente tóxica para insectos y es específica para insectos dípteros, que son, digamos, los mosquitos. Y uno lo puede poner en los sitios de criadero, en el agua, y es seguro porque para el humano no representa ninguna toxicidad. Muchas Y después, gracias. bueno, hay distintos métodos que todavía están en evaluación, pero tienen mucho componente privado por detrás, que es la liberación de mosquitos irradiados, machos estériles y mosquitos modificados genéticamente, que cuando se aparean con hembras provocan descendencia estéril y se van muriendo. Pero no son muy
eficientes. Buenísimo. Una pregunta de María Luz. Dice, desde el punto de vista del ecosistema ecológico, ¿qué implicaría la erradicación mundial del vector? ¿Cuál es el rol del mosquito? Siempre me preguntan lo mismo, ¿para qué sirve el mosquito? Eh, Mira, el mosquito, el Aedes aegypti es un mosquito invasor, digamos, está en buena parte del mundo porque lo dispersó el humano. Pero ¿cuál sería el impacto de que lo eliminemos? La verdad que no sabría decirte porque lo que se sabe de para qué está el mosquito en la naturaleza básicamente es una parte más de las redes tróficas para los animales que son insectívoros. Buenísimo. Claudio pregunta, para poder planificar estrategias en el diagnóstico y vacunación, con los datos de las últimas tres curvas epidemiológicas del 22, 23 y 24, evolución del clima, pobreza y otras tantas variables, ¿podemos estimar o predecir la curva del 2025? Mira, como decía, lo del calentamiento global lo que genera mucho es una inestabilidad en los modelos predictivos del clima. Lo que se sabe, estamos viviendo un año de niño y un niño suave, que ya se termina. Va a durar esta temporada y ya da lugar a una niña. Por lo pronto, el próximo verano supuestamente será seco y me imagino que habrá una disminución de casos, pero la verdad que esta epidemia nos llegó por sorpresa. Si ustedes se fijan, el incremento fue exponencial y por lo general nos siguen esas curvas. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para Maribel. Dice, ¿qué experiencia o estadística tienen en dengue vertical? Hay casos reportados muy esporádicos sobre dengue y transmisión vertical. No hay porcentajes establecidos, no hay estudios poblacionales tampoco, sino hay casos reportados en distintas publicaciones. Y a nivel Latinoamérica tenemos 3, 5 casos. Hay casos reportados en Paraguay, sobre todo en zonas que tienen circulación. En Paraguay, en 3 años que estudiaron, encontraron 7 casos, en Chile 2 casos, en Bolivia 2 casos más. Son como reportes específicos de casos y no niveles de prevalencia muy grandes. Y todos los casos ocurrieron en momentos de brote. Nacimientos de mamás que tenían dengue en momento de brotes. Porque Manuel comparte una experiencia, dice, en mi ciudad tuvimos hace 15 días una embarazada a término con dengue, el monitoreo dio una hiporrespuesta del bebé y por eso le hicieron una cesárea, semana 39. El bebé Mm. nunca mejoró su estado y falleció por hemorragias con una plaquetopenia extrema. Sí, eso es lo que está reportado también, que en realidad como, bueno, es la fragilidad del neonato, en donde se estudia, siempre se recomienda hacer un estudio en momentos de brote y en los lugares de circulación, sobre todo cuando tienen esos parámetros hematológicos alterados. Y se sabe que los pacientes que empiezan, o sea, cuando recién nacidos tienen valores bajos de plaquetas, cuesta bastante en recuperarlo, y muchas veces tienen desenlaces fatales. Gracias. Y dice María Luz, en el contexto de un brote epidemiológico de dengue, ¿tiene sentido hacer pesquisa de dengue en el paciente internado crítico si alguno de los pacientes que comparte sala de internación está cursando con infección por dengue? En momentos de epidemia en general no está, como yo les conté el caso de Córdoba y se repite a nivel nacional y a medida a los ministerios de las distintas provincias, la decisión no es hacer test de dengue cuando tienen clínica y en lugares de epidemiología compatible. A partir de ahí lo que se hace es evaluar a cada uno de los pacientes con su contexto y de acuerdo al grado de gravedad que tenga el cuadro en el que se encuentra. Como tampoco hay un tratamiento específico, sino tratamientos de soporte, en realidad lo que se hace es hacer un laboratorio general y hacer seguimiento a partir de eso. Y se hacen los cuidados, lo que sí se hace en los internados de dengue es hacer un aislamiento físico. Entonces van a ver las UTIs donde están los pacientes internados, que tienen todo el esquema de redes que están por encima, que es un aislamiento físico, digamos.
Pablo pregunta, ¿cuál sería la causa principal de la plaquetopenia y la leucopenia neutropenia? Por lo que se ha determinado, el virus tiene acción directa y también indirecta. La acción directa es en general referida no solamente a las plaquetas y a los glóbulos blancos que ya están formados, sino a los precursores. Entonces, los precursores de series blancas, los megacariocitos, los afecta y rompe esa clase de células. Entonces, ahí bajan los valores. Y a nivel, también de manera indirecta, porque se genera la producción de anticuerpos de antiglicoproteínas de membrana. Entonces, lo que hacen es actividades disruptivas y alteración de las membranas de las células y por eso descienden los valores. Yo ahí, perdón, puedo sumar un dato, digamos, que viene también de la medicina transfusional. No hubo tiempo ahora para tocarlo, pero están surgiendo nuevas evidencias respecto al tema de la plaquetopenia, básicamente porque se ha demostrado in vitro que el virus dengue replica en las plaquetas, ¿sí? O sea, las Ujú. plaquetas son proyecciones, ¿sí?, citoplasmáticas de megacariocitos que muchas veces contienen la maquinaria biosintética de esta célula, y el virus dengue es un virus ARN sentido positivo. Entonces se ha demostrado, digamos, por un lado que el virus replica en las plaquetas, ¿sí? Esto se demostró porque primero se demostró que el virus se unía a las plaquetas. Entonces hoy hay muchas teorías que hablan de que primero el virus usa las plaquetas como un vehículo para circular en el cuerpo. Entonces estos anticuerpos, digamos, antiplaquetarios que el cuerpo genera, los generaría por un lado para limitar la diseminación del virus. Por otro lado, en ese mecanismo de replicación que el virus genera, produce mucha proteína NS1. Esto todo in vitro, obviamente, que también proviene de las plaquetas. Entonces también el mismo cuerpo reacciona contra eso, y sería, digamos, como una especie de mecanismo de autodefensa que haría, digamos, que el cuerpo se vaya deplecionando de las plaquetas a grandes rasgos. Jorge pregunta, ¿cuál es el tiempo de permanencia de la IgM positiva? Ahí tenés variabilidades de acuerdo al cuál es el pico que se generó con el paciente, como en todo. Sabemos que hay IgMs que duran hasta un año, pero tenemos pacientes que a los 2, 3 meses muestran una desaparición de la IgM. Eso se hace una evaluación y se puede hacer el seguimiento del paciente con respecto a la marcación. Sí se sabe cuándo comienza, digamos, a aparecer y ahí se puede determinar el pico, pero no se sabe efectivamente cuándo van a disminuir. Muchas gracias. Después pregunta Sebastián, ¿cuál es el tiempo aproximado que tiene que pasar desde que el mosquito incorpora el virus hasta que pueda contagiar? Bien, eso es lo que nosotros conocemos como el periodo de incubación extrínseco, que ahí di una diapositiva que estaba relacionado con la temperatura. A temperatura más o menos de 25 grados, el periodo de transmisión es de aproximadamente 7 días, desde que el mosquito se alimenta, se infecta, hasta que lo puede volver a transmitir, ¿sí? Son 7 días. Es decir, que si una persona está virémica y en una reunión hay varias personas que están virémicas y a otras no, y los pican los mosquitos, no hay ningún riesgo porque todavía esos mosquitos no están capacitados para transmitir. Tienen que demorar unos 7 días. María Luz dice, Maribel, cuando habló de la sensibilidad y especificidad de las metodologías indirectas, mencionó, perdón, la IgM, pero no así la IgG. Tengo entendido que hay cierta controversia en si es correcto informar el resultado de una IgG por inmunocromatografía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Las IgG tienen todos, más cuando hablamos de inmunocromatografía, es como hay que tomar los resultados con pinzas, siempre, no en dengue, en cualquier patología. La inmunocromatografía no es una buena metodología de diagnóstico. Como yo les dije, solamente se utiliza y está recomendada en los momentos de brote o epidémicos para tomar decisiones en esos momentos. Y sobre todo el IgG, porque también tiene cruzamientos, como también dije, el problema que tiene dengue es que cruza también los anticuerpos con otro flavivirus, entonces de acuerdo también a los que tengamos circulaciones normales, tenemos cruzamiento. Hay distintos reportes, son muy dispares, por eso no puse los valores con respecto al IgG, y creo que habría que analizar cada caso. Tampoco me parece correcto informar un valor de IgG aislado, más en un periodo que no sea un brote.
Entonces, los valores de IgG positivos en general están acompañados con un valor de IgM positivo, con una sintomatología en un momento particular. Los valores de IgG aislados carecen de significación, digamos, clínica y nosotros tenemos que poner el criterio profesional, no solamente lo que vemos en los test diagnósticos, o por lo menos hacer una confrontación con otra metodología disponible para poder saber si realmente es un falso positivo o es verdaderamente una existencia de IgG. Sobre todo los que podamos, en las metodologías que podemos hacer semicuante con un índice de reactividad o cuantitativa, hay algunas que surgieron con unidades. Para evaluar cuán positivo es ese valor de IgG y establecer a ver si se trata de un paciente que en tiempo pasado tuvo dengue. Perfecto, Maribel. Colaboro un poco con las preguntas de Gustavo Pase. ¿Se podría ampliar sobre dengue secundario? Y se podría ampliar un montón sobre dengue secundario. Es como todo un, estamos un webinar distinto. Eh, yo diría que hay como una Biblia diferente en cada brote, porque, o sea, hay distintos conceptos que se van corriendo, de que si yo ya tuve dengue y me infecto dengue de nuevo, me muero. Y eso no es real. Sí. Pueden ocurrir casos graves con la infección de dengue. Pueden ocurrir dengue grave con una segunda infección de dengue. Y eso básicamente, acuérdense que todos los procesos infecciosos, no solamente el viral, son todos multifactoriales. Entonces va a depender mucho de cuáles son las condiciones del huésped, sobre todo, y ese dengue secundario puede transcurrir bien o puede transcurrir mal. Tenemos casos reportados, sobre todo en zonas de circulación de todo el año, que tienen gran cantidad de casos en momentos de verano, y no tienen tampoco altas tasas de mortalidad y la mayoría ya ha tenido dengue en algún momento en su vida. Entonces, los casos graves siempre se asocian, si bien existen, y que también nos queda para estudiar después con el diario del lunes, veremos el brote la epidemia que tuvimos ahora, a ver si hay coinfección de genotipos en una misma persona, si algún que otro serotipo fue responsable de causas o síntomas más graves. Hay que analizarlo después. Por ahora lo reportado es que tenemos un crisol de sintomatología y que puede ocurrir durante el dengue secundario o no. Cambia que haya pasado muchos años, por ejemplo, en Catamarca hubo una epidemia muy fuerte en el 2009. Mucha gente Ujú. se infectó. Que tenga ahora, tantos años después, ¿modifica algo que haya sido un año, 2 años antes, el tema de la infección con dengue, que haya sido 15 años antes? No, el 2009 fue un ejemplo fueron brotes que se dio a nivel nacional y tenemos casos de pacientes que se han infectado ahí y que se han vuelto a infectar y no han tenido casos de dengue grave. Al contrario, o sea, uno piensa que esos anticuerpos que ha tenido sirven como también, como ayuda, porque son anticuerpos de memoria y que podrían haber surgido. Y no nos olvidemos que los brotes son diferentes serotipos, así que tienen distintos comportamientos también. Si bien, o sea, serológicamente uno tiene al principio, como lo dijeron algunos de los disertantes, tenemos una inmunidad que es más heteróloga, protectora frente a los 4 serotipos al principio, y después esa inmunidad ya también esos anticuerpos se van volviendo más específicos de acuerdo al serotipo que lo infectó. Entonces, eso también va cambiando a lo largo del tiempo. De Sandra Segura, ¿a partir de qué día se detecta el antígeno? A partir del día cero, si uno se considera el día cero, o sea, el primer día de inicio de síntomas es cuando aparece la fiebre, el virus ya está replicando, el virus ya está presente, así que si hace antígeno NS1 o se hace PCR, va a dar positivo, si es dengue, por supuesto. Si se extiende esa curva hasta alrededor del día 5. Perfecto. Gustavo, ¿la seguridad de la vacuna después de los 60 es porque no se probó o alguna otra causa? Es porque no se ha probado. Siempre tenemos cohortes y siempre todas las pruebas de eficacia y así como cualquier medicamento, siempre tenemos una cohorte en un intervalo de edad y después tienen que pasar muchos años para pruebas en poblaciones generales y ver cuáles son la ocurrencia de casos en distintas indicaciones. Por eso está indicado a partir de los 4 años, por ejemplo, porque son las pruebas que se hicieron y esa es la habilitación que tenemos por ADMAT. Perfecto. De Jorge Valory, PCR versus antígeno. En la práctica vimos casi la misma sensibilidad.
en algunos casos el antígeno se detectaba durante más tiempo. Quizás en nuestra casuística, con nuestro reactivo, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Lo mismo en época epidémica. Realmente, o sea, los test de inmunocromatografía nos salvan cuando uno tiene muchos pacientes en poco tiempo. Es una manera rápida de solucionar y mucho menos costosa que haciendo PCR, y en esos momentos sí sirven. Cuando son periodos interepidémicos, sí hay que ir hacia la PCR. Sobre todo cuando nosotros tenemos análisis de dengue a lo largo de todo el año, sobre todo cuando son viajantes, o sea, son viajeros a zonas endémicas. Entonces no tenemos reporte de circulación local y es importante hacer un test diferente al de inmunocromatografía. Perfecto. Cambió mucho el tema, ustedes que procesaron por diferente metodología el NS1 de inmunocromatografía con el ELISA o el ELFA con respecto al PCR. O sea, sabemos que el ELFA quizás es el método de referencia, el de Vidas, que es el que más, Mm. más resultados positivos con relación con el PCR. Cuando se usa el antígeno NS1 con inmunocromatografía, disminuye mucho la sensibilidad en detectar en el primer día, segundo día con respecto a los otros métodos? Si es No, así. no hemos visto eso, pero también porque uno selecciona qué metodología utiliza. Cuando está, como les digo, la circulación comprobada y tenemos el pico de casos, empezamos a usar test de inmunocromatografía. En el resto de los tiempos usamos tanto, bueno, ELFA y también usamos ELISA, y hay un par de marcas comerciales que son importadas que funcionan perfectamente bien. Y también depende, o sea, del volumen y uno empieza a manejar, digamos, los tiempos en el laboratorio diferente y el volumen de muestra de ingreso que uno tiene. Entonces, si tienes pocas muestras a lo largo de todo el día, porque lo importante es el informe rápido del resultado, ¿no? Entonces, el ELFA te permite hacer un largado de muestras continuo a lo largo de todo el momento que el laboratorio esté abierto. Sin embargo, el ELISA no te conviene hacerlo así, generalmente largas una vez al día o dos veces al día, entonces vas viendo y vas regulando de acuerdo a cuál es el flujo de muestras, digamos. Perfecto. De Sol Ludueña, sí, consulta. Si alguien ya tuvo dengue, ¿debería igual vacunarse o esta prima infección ya le dio anticuerpos protectivos? Como cualquier infección, genera anticuerpos protectivos. Las vacunas funcionan como booster en esos casos y tienen una mejor respuesta de anticuerpos esos pacientes. Pero no hay que, por ahora en el estadio en que estamos con la vacuna ha demostrado ser segura y ser eficaz. Pero hasta ahora sigue bajo el paraguas de una recomendación médica. Debería evaluar el médico cuál es el estado general de ese paciente post-dengue para ver si le conviene vacunarse. Claro, aparte, como acotación, cuando uno se infecta cuando tiene dengue, está con un solo serotipo, la vacuna que protegería de los otros serotipos que Exactamente. no tenéis. Por eso es la importancia quizás de la vacuna y dejar un mínimo de 3 meses, que es lo que se está recomendando. Sí, y además sabemos que el movimiento de lo que han sido los serotipos en Argentina no han sido siempre los mismos. Entonces esto nos daría más herramientas para luchar contra el virus, digamos. Lares, Belices Lares, para hemovigilancia en bancos de sangre, ¿cuál metodología se utilizaría para dengue? ¿ELISA o PCR? ¿Cuál es el criterio de selección de la metodología? Eso va a depender, digamos, de qué es lo que uno quiera detectar. Si uno quiere hacer una vigilancia para ver si los donantes son virémicos, obviamente que hay que hacer una PCR. Ahora, si uno lo que quiere es establecer una cero prevalencia, lo que va a buscar son detectar, digamos, anticuerpos. Obviamente que el criterio de selección de la metodología va a depender de esto, de qué es lo que cada uno puede, de qué es lo que cada uno quiere detectar, pero aparte también va a depender de cuáles son las posibilidades, digamos, que el laboratorio tiene, si el laboratorio puede ejecutar PCR en tiempo real o PCR a punto final, digamos, o si puede, no sé, implementar diferentes metodologías serológicas. Pregunta Sebastián, ¿por qué no se realizan técnicas de biología molecular en bancos de sangre, siendo que aproximadamente el 70% de los casos son asintomáticos? ¿Se debe a la carga viral? No, nosotros, digamos, me imagino que es respecto a lo que tiene que ver con arbovirus, no hay actualmente disponibles en el país técnicas comerciales validadas por ARMAT para que puedan aplicarse en banco de sangre para el tamizaje de las unidades donadas, ¿sí? A nivel mundial sí se han desarrollado estas técnicas que se vienen, digamos, aplicando en diferentes países
justamente que tienen brotes. Hoy en Argentina las técnicas que nosotros usamos son técnicas in house y no existen hasta el momento recomendaciones que de repente nos lleven a nosotros a tener que aplicarlas. Por eso justamente hicimos el estudio, digamos, para tratar de generar evidencias para ver si existe o no la necesidad de implementarlas para aumentar la seguridad transfusional. Sí, otra pregunta que sería para usted, Doc, que dice, ¿el riesgo es solo plaquetopenia con su consecuencia o también el virus afecta genéticamente? ¿El riesgo es mayor en el último trimestre? Entonces, ¿el riesgo de transmisión transfusional es en todos los hemocomponentes? Lo último, digamos, o sea, el riesgo de transmisión, sí, es en los tres componentes. Ahí justamente el segundo caso que se notificó a nivel mundial dejaba, digamos, entrever que un donante virímico transmitió la infección a través de los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma. Lo que tiene que ver con la patogénesis de la infección, hay una afectación obviamente de las plaquetas, pero también del hematocrito, que es lo que hace que el paciente evolucione hacia la etapa crítica de la infección, ¿sí? Cuando está entrando en esa etapa crítica es cuando se puede dar el shock hipovolémico y ahí, digamos, es donde se tiene que actuar. Y después, lo otro, la verdad que no entendí bien cuál era la pregunta. Si el riesgo, si puede haber, si el virus afecta genéticamente No. no, perfecto. Y si el riesgo es mayor en el último trimestre de embarazo. Eso no está, digamos, del todo cuantificado y no es algo que se pueda responder ahora porque recién están apareciendo evidencias de lo que tiene que ver con la transmisión vertical de la infección. Acá preguntan, vimos un caso de dengue confirmado por RT-PCR con plaquetopenias de 180.000, que no es para tan. A los 15 días el paciente tenía 580.000 plaquetas. ¿Esto es habitual? No sé si habitual, pero sí el paciente se recupera. Cuando el paciente se Mm. recupera, levanta las plaquetas. O sea, lo hemos visto, baja la fiebre y el paciente empieza a recuperar esas plaquetas, algo que no tenga una complicación posterior, ¿no? Pero recupera las plaquetas, sí se ve un pico de transaminasa posterior, que también se recupera, pero el cuerpo se adapta muy Muy rápidamente y se rápido. recuperan muy rápido. En niños también lo hemos visto. Fíjense que la sintomatología en niños es mucho más leve, la recuperación es más rápida. Otra consulta, ¿los anticuerpos IgG son permanentes? Sí, como cualquier anticuerpo de Sí. memoria, toda la vida. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, son anticuerpos serotipos específicos a largo plazo, entonces puede infectarse nuevamente de otro serotipo. ¿Cuánto tiempo el mosquito es portador del virus? Por siempre. O sea, cuando la hembra se infecta, durante todo el resto de vida que le queda, puede transmitir el virus. Una pregunta para el doctor, una pregunta para el doctor Sebastián. La plaquetopenia se ve los primeros días de la enfermedad. Una de las teorías es debido a los anticuerpos generados para NS1 y la proteína E del DEN-B, que atacarían a las plaquetas y las eliminaría. ¿Qué pasa con las IgG que aumentan en el periodo de convalecencia? Porque las plaquetas para ese entonces, convalecencia, comienzan a aumentar. ¿Son las IgM las que producen la plaquetopenia? No, o sea, estamos frente a una infección aguda y autolimitada, ¿sí? Que clínicamente tiene tres etapas, una etapa aguda, una etapa crítica y una etapa de recuperación. Efectivamente, digamos, una de las teorías sostiene que se generan anticuerpos antiplaquetarios para secuestrarlas, digamos, y evitar que el virus se siga transmitiendo y aparte por este hecho de que se genera también antígeno. Lo que pasa es que con el paso del tiempo el virus se comienza a hacer un clearance del virus a medida que va aumentando, digamos, la respuesta inmune y obviamente uno tiene una mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, básicamente lo que nosotros vemos es que el paciente logra hacer el clearance de la infección y que en los casos, digamos, en donde se llega a buen puerto, el paciente pasa hacia lo que se llama la etapa, digamos, ya de resolución y convalescencia. Perfecto. ¿Se sabe por cuánto tiempo brinda inmunidad la vacuna? No, hasta ahora los estudios registrados son, y las publicaciones, es un seguimiento de 4 años y tienen muy buena eficiencia, digamos, y seguimiento de altas tasas de carga de anticuerpos, pero no se sabe porque tampoco tienen mucho tiempo en el mercado y hay que hacer una evaluación general en población cuando lleven más tiempo y más cantidad de dosis aplicadas. Una pregunta de Jorge Valori. La Asociación Argentina de Inmunoterapia e Inmunohematología difiere a los donantes que tuvieron relaciones sexuales con alguien con dengue. ¿Por qué?
Básicamente porque se ha demostrado, digamos, la transmisión sexual de Zika. Zika está dentro de la misma familia y muy relacionado a dengue. Y hoy en día que están empezando a aparecer estas formas, digamos, atípicas, o que se están notificando, reportando, digamos, que antes no, como la transmisión vertical de dengue, como una medida de prevención o de precaución, teniendo el antecedente que otro virus de la misma familia, del mismo género, se transmite por esa vía, es que de repente se recomienda el diferimiento de las personas que hayan mantenido relaciones sin el uso de preservativo. Perfecto. ¿Se puede infectar durante toda la vida? ¿Cuánto tiempo vive el mosquito? Bueno, ya recién contestó Adrián que sí, que durante toda la vida de infección. ¿Y cuánto tiempo vive el mosquito? Quedaría. Y en condiciones normales de presión y temperatura, como dirían en química para los gases, no, no, o sea, en laboratorio podemos decir que, por ejemplo, Aedes aegypti en laboratorio hemos visto que las hembras pueden durar hasta 6 meses, ¿sí? Pero en la naturaleza, en la vida real, 3 meses, pero duran bastante. O sea, en términos de meses pueden durar. Y la última pregunta, porque ya hemos abusado de los disertantes. ¿Está descrito alteración renal en el periodo agudo? En algunos casos se ve aumento de la creatinina en sangre. Hemos visto reportados también aumento de la creatina, pero siempre ha estado relacionado con pacientes que tenían problemas de base renales. No es un marcador como la plaquetopenia o la leucopenia. No No, son claros, hay digamos. que pensar, Sí. digamos, en la fisiopatogenia de esta infección, en donde cuando se avanza hacia la etapa crítica de la infección, hay una extravasación muy importante de plasma que sale, digamos, Sí. justamente de la vasculatura hacia la extravasculatura, y obviamente hay un esfuerzo enorme de diferentes órganos y diferentes sistemas que tiene el cuerpo, en donde, digamos, en un paciente que de repente está entrando en un shock séptico, no sería raro, digamos, ver este tipo de manifestación. Ujú. Incluso, bueno, la hipotensión también que se produce afecta directamente, o sea, los riñones. Tiene que ver con la fisiopatogenia de la infección y cómo se va desarrollando el cuadro clínico. No son Exacto. manifestaciones que sean, digamos, extrañas o que uno no pueda encontrarles una justificación. Claro, y no sería lo regular cuando los pacientes entran más a los estados críticos en que podemos ver esas alteraciones. Mm. Si no, no es algo regular que uno controle. Por eso siempre, o sea, todas las guías y las recomendaciones hacia los médicos tratantes son evaluar al paciente en general y ver si el paciente está edematizado, si no, o sea, hacer una evaluación general y pedir otros parámetros de laboratorio de acuerdo a cómo esté el paciente, digamos. Por la consulta que hacen, si se va a poder ver de vuelta por los que no entraron temprano, pusimos varias veces el link. Si podés, Agus, enviarlo de vuelta. Ahí lo Ahí envié está de el nuevo. link, perfecto. Con ese link van a recibir el certificado de asistencia y además la charla nuevamente para que la puedan ver. Así que lo pueden ver completamente de vuelta. Bueno, Agus, dejo en tus manos y Maribel. Bueno, bueno, simplemente agradecerle a los tres disertantes, gracias Adrián, Sebastián y Maribel, la verdad que muy, muy interesante. Por supuesto que si hay más preguntas, las pueden hacer, nosotros se las enviamos directamente a los disertantes y si las podemos responder, nos dejan un mail, les respondemos. Adrián, muchísimas gracias también, Adrián Aymar, si quiere decir algunas palabras. Para agradecerle sobre todo a los disertantes y a los organizadores, al Consejo de Fundación y bueno, la paciencia que nos tuvieron todos. Tuvimos 2 horas, meta preguntas, respuestas y disertaciones, así que muy bueno, se mantuvo bastante el nivel de audiencia, así que eso demuestra que fue interesante, que valió la pena el esfuerzo. Gracias Bueno, a muchísimas todos. gracias. Y desde ya decirles que les vamos a estar haciendo llegar nuevos webinars y capacitaciones a lo largo del año, así que estén atentos. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook y en LinkedIn también, así están actualizados con las últimas capacitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta Chao, luego. hasta Hasta luego. luego. Hasta Buenas luego, chao, noches. chao. Hasta luego, gracias.